Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. Y pues bueno, en esta ocasión vengo a responder la pregunta que se me ha hecho por prácticamente casi todos los videos de Fedora. Y es, ¿cuál es la diferencia entre DNF y Yum? Y bueno, esto porque pues bueno, las personas pues no entienden en qué casos utilizar una y en qué casos utilizar otra. Ahora bien, estos conceptos yo no los doy como definitivos o finales. No estoy dudando del ChatGPT, simplemente que el ChatGPT es una recopilación de información que hay en todos lados, ¿no? No digo que no sea verídica, simplemente que no hay punto de comparación como con haber vivido las cosas o haber estado presente desde su lanzamiento, ¿no? O de su uso. Bueno, yo les había comentado que yo conocí Ubuntu por ahí de la versión 10.10, codename Maverick. Y más adelante, pues bueno, tardó un poquito su transición en que yo fuera evolucionando como usuario y llegara a lo que era Fedora 15 Look, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, yo comencé mi camino con Fedora, ¿no? Para ese entonces, pues bueno, Yum era como que el estándar, porque también no habían tantas versiones a comparación de ahorita. Las spins eran también bastante mínimas y solamente estaba la versión de Workstation. Ya si tú querías instalar un escritorio por aparte, pues bueno, lo tendrías que hacer de manera manual, ¿no? Y desde ahí vamos a comenzar con una de las principales diferencias. Ahora, bueno, yo aquí le puse en lista las 5 principales diferencias entre DNF y Yum en el sistema operativo de Fedora, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice y lo vamos complementando, ¿no? Dice, claro, aquí tienes 5 principales diferencias entre DNF, Dandified Yum, que es como guapo o guapa, ¿no? Algo así como la versión guapa de Yum, ¿no? Y el Yum a su vez quiere decir Yellow Dog Updater Modified, ¿no? En el sistema operativo de Fedora, ¿no? Y aquí viene la razón número 1 o el punto número 1. Dependencias y resolución de paquetes. DNF utiliza una nueva biblioteca llamada libsolv para la resolución de dependencias, lo que mejora la precisión y velocidad de la gestión de paquetes. También ofrece un mejor manejo de conflictos y dependencias y puede manejar repositorios de una manera más eficiente, ¿no? Ahora bien, aquí yo que puedo decir que sí, efectivamente vino a revolucionar el cómo se administraban y se gestionaban los paquetes, porque para cuando apareció DNF ya se estaba viendo en sus primeros pasitos la posibilidad del Third Party Repository o del RPM Fusion, ¿no? Anteriormente seguía siendo como muy alejado y ni siquiera se consideraba por simplemente tener pues la filosofía linuxera más marcada, donde pues bueno, esa cuestión de que el open source y demás. Entonces era un tanto opcional y ya corría a, pues bueno, responsabilidad de cada usuario, ¿no? Ahora bien, para ese entonces Yum era más que suficiente, no necesitabas más porque gestionabas un solo repositorio, por decirlo así a grandes rasgos o de manera oficial. Y cuando apareció DNF fue justamente porque ya se estaba contemplando el incrementar su cantidad de repositorio y pues bueno, hacerlo más eficiente, ya que Yum carecía de características, al menos para un uso de escritorio o de workstation, que a su vez es estación de trabajo, ¿no? Entonces esta parte sí es cierta, se incluyó y se mejoró el Yum porque le metieron más opciones, ¿no? Ahora vamos a ver qué más nos dice por aquí. Yum utiliza un enfoque más tradicional para la resolución de dependencias, lo que puede ser menos eficiente y más propenso a errores en comparación de DNF. Y esto es muy cierto, sí, porque era muy simple. Anteriormente, en esas primeras versiones, Yum nada más era buscar paquete, instalar paquete, desinstalar paquete, remover paquete con dependencias o con su configuración
y poquito más, tanto habilitar como deshabilitar procesos en segundo plano, ¿no? Entonces las opciones eran muy mínimas. ¿Por qué no habían esas características? Porque para ese punto no existía tampoco un repositorio ni tan grande, ni tampoco se manejaban tantos paquetes. Por eso era más que suficiente, ¿no? Ahora muchos aquí van a intentar explicarse lo siguiente, ¿no? Pues, entonces, ¿por qué si era tan bueno no lo siguieron mejorando ni se quedaron con Yum? ¿Y por qué lo hicieron por aparte con otro nombre? Pues bueno, porque no lo podían implementar ni que fuera el sustituto directo. Porque el incluir esa librería que gestionaba los paquetes más amplios, más óptimos, más rápidos, carecía de compatibilidad con el propósito del Yum. Ajá. Nos vamos a adelantar un poquito porque aquí sí es muy importante, pero yo en algún momento les había comentado, DNF va más como para un uso convencional, más amigable, más de programas de interfaz gráfica, más de configuración normal, ¿no? Incluyendo pues la personalización, multimedia, diseño, bla 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 bla. Pero el Yum estaba pensado más para el ámbito empresarial, ¿no? Mayormente allí vas a encontrar programas de la línea de comandos o del command line. Entonces yo recuerdo que para esas fechas lo que era sinónimo de cuestión empresarial pues era CentOS y era mayormente donde se veía. Y pues bueno, se puede decir que se migró o tuvo origen, un poquito de influencia con CentOS, con Red Hat y poquito más porque no había tantas opciones. Entonces a partir de ahí se fue construyendo Fedora como una alternativa con características empresariales llevadas al escritorio de una persona convencional que sí podía acceder a paquetes empresariales, sí, pero su objetivo ya era llevar un sistema operativo de calidad empresarial a tu casa, ¿no? Entonces ahorita van a entender por qué. Y aquí vamos a tener el número 2, desempeño y eficiencia. Ajá. DNF generalmente es más rápido en la resolución de paquetes y la ejecución de operaciones debido a su diseño optimizado y uso del libsolv. Además tiene un menor uso de memoria durante las operaciones. Pues bueno, esto ¿por qué sí y no? O no lo puedo tomar tan 100% real, no fake. Pues bueno, la librería hacía que se ocuparan menos características en el gestor de paquetes para realizar operaciones, pero al mismo tiempo, en cuanto a Yum, era innecesario porque era más simple. Entonces, una cosa es la cantidad de recursos que utilizas para realizar una tarea y la otra, la simplicidad de la tarea, ¿no? Para la gente que no entiende el español a veces. Entonces, como siempre, aquí, discúlpenme de verdad, pero se los digo con todo el amor del mundo, pero si las cosas llegaron a pasar de esta manera, fue por esa mentalidad que se tiene de que el menor consumo de recursos es mejor, ¿no? O la distro que consume menos recursos es mejor. Entonces, pues bueno, obviamente la comunidad ayudó a deformar un poquito esa parte y dejar un poquito el propósito original del proyecto para adaptarlo a las necesidades del usuario de casa. Ajá. Entonces, pues bueno, allí yo sí tengo como que la opinión encontrada porque lo que yo siempre les he marcado es que Fedora es una distro para usuario intermedio avanzado. ¿Por qué? Porque cuando tú gestionas paquetes con DNF, prácticamente todo te lo hace en automático. Ajá. Y si tú instalas paquetes con Yum, lo hace más de manera
tajante. O sea, literal, lo que le pones a la terminal o a la mal llamada consola, lo hace. Es decir, que si tú le das sudo yum install mate-desktop, lo que te instala es el mate-desktop y se acabó, ¿no? Y lo que haría el sudo dnf install mate-desktop es instalarte el mate-desktop, el mate-desktop settings, el mate menú, el mate configs y todos los complementos y añadidos que haya, el mate-plugins, bla 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 bla, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. ¿Por qué la gente de la austera usanza se decantó por Yum? Porque era más modular, ¿no? ¿Por qué la gente seguía utilizando Yum a pesar de que DNF es mejor, ¿no? Como te lo han hecho creer. Pues simplemente porque era más manual, porque se tenía un control. Y en la austera usanza eso era, pues bueno, pues la bandera con la que iban, ¿no? De tener el control absoluto del sistema, incluso del paquete que se instalara, ¿no? Otro ejemplo de estos que también me recuerda bastante a las distros que son modulares, es que si tú le das sudo dnf install brasero, te va a instalar absolutamente todas las características que te permiten la interacción con la lectora de CD o de DVD. Entonces, si tú lo hacías con Yum, te instalaba únicamente la interfaz. Y si tú querías hacer uso un poquito de los botones o de los complementos o de ciertas opciones, tendrías que instalar esas opciones, como por ejemplo la de ripear por aparte, ¿no? O más de manera fragmentada, porque no nada más era la interfaz gráfica, sino sus archivos de configuración y sus características, porque una cosa es que te dé la interfaz con todo y botones, y la otra muy diferente es que esos botones hagan lo que tengan que hacer. Entonces ahí es donde se empezaron a deformar las cosas, porque hubo gente que no lo quería hacer manual, porque lo consideraba pérdida de tiempo, y eso lo llamó optimización, porque ya no tenías que hacer más que instalar un solo programa y su configuración, añadidos y plugins se iba a instalar junto con eso. Ahora, la gente, sobre todo la más purista, ¿no? Pues no estuvo de acuerdo con eso, porque en su ideal de lo que era Linux, del Linux de la edad de piedra, pues bueno, era tonto hacer eso, ¿no? Y si tú te pones de ese lado, el utilizar ese exceso de espacio en tu disco duro o de añadidos que a lo mejor tú solamente ibas a ocupar una opción y no 5, pues lo vieron como ineficiente, y por eso también incluso un poquito a día de hoy se ve esa parte, ¿no? Que la gente lo sigue ocupando, y que también la gente de Fedora no lo desplaza tanto, porque hay gente que le sigue teniendo amor a Yum, ya sea por su uso, porque incluso de manera externa, ¿no? Cuando tú tomas algún curso, alguna ponencia, en algunas situaciones para instalar algunos paquetes únicamente se puede acceder mediante Yum, ¿no? Entonces es como no reaprender las cosas, porque también ya cuando esto lo ves de manera profesional o un poquito ya más en forma, más serio, vas a querer tener ese control mínimo, así tan puntual, tan certero, tan exacto al momento de estar tanto levantando procesos, como instalando cosas, como instalando dependencias, como librerías, porque de manera profesional tú no puedes dejar que de cierto modo sea el comando mágico y te instale todo, porque tú no sabes qué está haciendo el sistema en segundo plano, ¿no? Entonces, cuando tú a lo mejor instalas un stack, si te están contratando y te están pagando por eso, es porque necesitan que alguien lo haga
de manera manual y que le tenga ese cuidado, ¿no? Y ahí viene la parte de el administrador de sistemas, alguien que administra, porque tirar un DNF pues lo puede hacer cualquiera, ¿no? Entonces, no se ha cambiado simplemente porque ambos son útiles, ¿no? Que sí, porque va a saltar la gente que diga, ay, pues es que yo no le noto diferencia porque yo le doy sudo yum install gimp y sudo dnf install gimp y se me instala exactamente igual. Pues sí, porque los programas que utilizas son los mismos de toda la vida. LibreOffice, VLC, GIMP, Krita, Inkscape, demás, ¿no? Wine y todo eso, ¿no? Entonces, para esa parte está de cierto modo estandarizado. Cuando tú te vas más a fondo, a paquetes específicos, es donde ya se empieza así a desviar un camino del otro, ¿no? Entonces, bueno, aquí para no llevarnos más tiempo, interfaz de la línea de comandos, ¿no? DNF ofrece una interfaz de línea de comandos más moderna y consistente, la sintaxis es más uniforme y tiene algunas opciones adicionales que facilitan la gestión de paquetes. Sí, porque por ejemplo con Yum no podías hacer esto de añadir repositorios externos porque no iba en contra, no iba a favor de su filosofía, sino iba en contra de lo que proclamaba eso de esa idea purista de haz una sola cosa y hazla bien, ¿no? Entonces era más apegado a esa parte, ¿no? Y pues bueno, chocaba con esa manera de hacer las cosas y por eso no se le implementaban esa serie de características porque a lo mejor para Yum no había una razón coherente de por qué hacerlo de esa manera o por qué necesitar de paquetes externos cuando hay una palabra mágica llamada compilación o from source, ¿no? Entonces, para la gente de Yum no había justificación de esa parte porque Yum era más que suficiente y lo que no pudieras instalar por aparte lo ibas a terminar compilando porque sería lo más natural que el usuario debería de hacer. Entonces, pues bueno, esas dos ideas encontradas, gente que lo veía como pérdida de tiempo y gente que lo veía como igual pérdida de tiempo, pero en el sentido de innecesario. Ajá. Ahora aquí nos dice, Yum, aunque es funcional, su interfaz es menos moderna y puede tener opciones y comandos menos intuitivos en comparación con DNF. ¿Por qué? Porque para la gente de Yum asumían, y esto lo digo también sin que se me tome a mal, que la gente que estuviera parada enfrente de un Fedora iba a conocer el sistema de manera más avanzada, ¿no? Entonces, si nos ponemos de ese lado, para la gente de Yum era innecesario explicarle cómo instalar un tar BZ o un tar GZ o tar BZ2 o como se le llame. Era innecesario que constantemente tuviera allí anotaciones el mismo gestor de paquetes indicándole qué hacer, porque se supone la persona que iba a realizar esa acción ya sabía lo que estaba haciendo. Entonces, hasta aquí llegamos a un punto en el que en Fedora, siguiendo la filosofía de Yum, no tienes que explicarle al usuario qué hacer, porque teóricamente la persona que utilice Yum ya sabe qué hacer. Y por el otro lado, la gente que decía, pues esto lo queremos hacer más rápido, más eficiente va a ser instalarlo de manera automática, sabiendo que necesitas esa dependencia, te va a instalar esa dependencia. Y un poquito aquí se ve la similitud
ahorita con el mismo problema que tiene la gente de que systemd es muy automático y que el sysvinit y los init raros como S6 es más manual. Entonces aquí pasa un caso muy similar. DNF sería el automático y yum sería el manual, ¿no? Entonces, para ese punto de la historia, porque ahorita ya cambiaron las cosas. Manejo de repositorios, ¿no? Lo que ya les comentaba hace ratito. DNF incluye un sistema de plugins mejorado que permite una mayor flexibilidad en la gestión de repositorios y la personalización del comportamiento de las operaciones del paquete, ¿no? Entonces, generalmente, por mencionarlo así, y a grandes rasgos para los expertos en todo, DNF también, incluso ahorita en el DNF5, si tú le das sudo dnf install dnf5 and dnf5-plugins, te los va a instalar. Que son los de autocompletado, los de marcarte los colores, los de mostrarte el tamaño de los paquetes de manera más certera, el de darte información adicional como la ruta al final, que no es la instalación convencional que tú conoces, ¿no? Entonces, también otros lenguajes de los cuales también se va a estar apoyando DNF para realizar sus tareas, ¿no? O los añadidos o las tareas en segundo plano que van a estar apoyando a DNF, que esto se traduce sí en mayor consumo de recursos, pero en que va a terminar más rápido. Y también a su vez se asume que al ser un sistema de calidad empresarial, pues no lo vas a instalar entre comillas en un equipo tan sencillo, ¿no? A lo mejor en un equipo relativamente moderno, porque está implícito en la palabra, ¿no? O sea, si Fedora busca innovación, sería lógico que externa y físicamente, es decir, que tu equipo pues vaya un poquito a la vanguardia, por lo cual se asume y se da por hecho que vas a tener pues ahora sí que cancha donde correr las cosas. Por lo tanto, el consumo de recursos pues no debería de ser un problema, ¿no? Entonces, en ese caso, Yum era más simple, o sea, sí había plugins, pero muy básicos, ¿no? Dice, también usa plugins, pero el sistema de plugins es menos flexible y extensible a comparación con el DNF. Porque tal vez al momento de cargar procesos en DNF es fácil añadir una tarea al arranque del sistema, ¿no? Y cuando tú querías hacer eso con Yum, muchas veces, o sea, no siempre dependiendo, pero en la mayoría de veces cuando tú decidías cargar algo al arranque del sistema, tenías que ser sí o sí, el usuario root. Nadie más podía, ni siquiera el mismo gestor de paquetes, meterse a rutas donde no debería de acceder. Al menos no de manera natural, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que también espero se haya entendido esa diferencia, ¿no? Y bueno, llegamos al punto número 5. Yo no quise meter más porque no quieren videos largos, pero pues ustedes si gustan, yo los invito a que le pregunten al ChatGPT, pues bueno, que les enliste, no sé, a lo mejor 20 de cada una, ¿no? Hasta que les quede un poquito más claro, ¿no? Actualizaciones y mantenimiento. Dice DNF, y pongan mucha atención, dejen lo que están haciendo un ratito porque esto también es muy clave. Es el sucesor de Yum y ha recibido actualizaciones y mejoras continuas para ofrecer un mejor rendimiento y nuevas funcionalidades. Fedora y otras distribuciones basadas en RPM están moviendo el desarrollo hacia DNF. Y aquí pues es donde, por ejemplo, OpenSUSE o SUSE para los puristas entra pues como que a la cancha de juego, porque dice: yo estoy de acuerdo porque busco un sistema operativo que sea amigable y para, en este caso, Fedora es estación de trabajo o workstation, y OpenSUSE, aunque no está tan implícito, pues su fuerte está como en el uso de oficina, ¿no? Entonces, para ese uso en concreto, DNF es mejor porque es el que más ventajas ofrece. Entonces, proyectos que no están tan a la línea de la filosofía tajante de Red Hat, ¿no?
las derivadas como CentOS, Rocky, Alma y demás, pues están en constante apoyo a DNF porque es donde realmente también obtienen pues ese beneficio de tenerlo como un plus, ¿no? Y a ellos les conviene que DNF tenga más opciones porque van a ser un sistema más completo, ¿no? Recuerden que el uso de Red Hat y de otros clónicos, como le dicen los puristas, es más ya en el ámbito de trabajo, ¿no? En un servidor, ya sea servidor de correo o el que tú quieras poner, pero donde nadie va a moverle. O sea, literal, la única persona que va a tener acceso al servidor es la persona administradora del sistema. Y no es como que puedas estar entrando al servidor cada que se te antoje, ni estar ahí como el becario que la otra vez se escapó y se metió al cuarto de los servidores, ¿no? Que porque quería instalar algo que es mejor, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no se van a dar. El acceso va a estar muy restringido e incluso la cuestión de los permisos va a estar también bastante inaccesible. Por lo tanto, llegar a una terminal o mal llamada consola en un servidor va a ser un caso de 50, ¿no? O sea, situaciones en las que tú vas a tener esa interacción. Entonces, ¿para qué quieres tantas opciones como DNF si realmente la cantidad de veces de uso va a ser mínima, ¿no? Entonces, y ese tipo de plugins, de complementos, de añadidos, de comportamientos, si tú utilizas DNF en un servidor, ahorita ya se puede y disclaimer, ¿no? Para don experto en todo, ¿no? Ahorita ya se puede. Pero en esos ayeres, era innecesario, era pérdida de tiempo porque el servidor ya lo tienes, como le dicen los puristas, en producción, ¿no? O sea, ya lo tienes ofreciendo un servicio al público, ya lo tienes, pues, o sea, literal se frena y pierden dinero, ¿no? Las empresas, literal, se frena y pierden datos, se frena y tienen problemas de tal vez seguridad. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar que ese tiempo añadido, esos extensiones, esos plugins, esas comportamiento que tiene de añadir dependencia tras dependencia, pues hace que terminen alentando lo que vas a hacer. Y también en su comportamiento está el tener todo en sinergia, es decir, que sean compatibles las cosas entre sí. Ejemplo de esto: si tú vas a instalar, le das sudo dnf install python, te va a instalar la última versión que está en el repositorio. Si tú le pones con dnf, ¿no? Y si tú lo haces con yum y le especificas exactamente la versión que tú quieres, te va a instalar esa y no otra. Ajá. Entonces no hay tanta asistencia, no hay tanta ayuda, no hay tantos warnings por parte de yum. Y si en este caso lo único que te hace falta es una librería, sudo yum install librería y se acabó. Y si acaso reiniciar para aplicar los cambios, ¿no? Ay, es que no se reinicia el servidor. Pues sí hace falta, ¿no? Y en el caso de DNF, simplemente con instalar cierto lenguaje te va a actualizar la última versión de ese lenguaje y te va a generar más problemas, porque ahora las cosas que funcionaban ya no van a funcionar, porque arreglas una y se descomponen 3. Entonces hay esa ineficiencia al momento de gestionar paquetes y aparte lo hace lento. Por eso no es que tenga que desaparecer o que vaya a desaparecer, porque se sigue utilizando, ¿no? Entonces aquí ya para finalizar el video, porque no quieren videos largos, estas diferencias reflejan el avance en la tecnología de la gestión de paquetes de Fedora con un DNF ofreciendo mejoras significativas sobre el enfoque más antiguo de yum. Ahora también hay que contemplar
que Linux ha estado en completa evolución y que no siempre vas a depender de un gestor de paquetes, que también los desarrolladores han metido mano a tal modo de aligerar la carga a lo que tiene que hacer un gestor de paquetes, y la misma distro ya trae sus propios añadidos, ya trae nuevos procesos, ya trae nuevos daemons, ya trae nuevas utilidades que anteriormente no existían y que ahora ya pueden realizar esa tarea de mejor manera y no dejarle todo el peso a Yum o a DNF, ¿no? Entonces eso se traduce en eficiencia porque reduces el código que tiene el gestor de paquetes. Tienes una tarea más especializada y no tan general, y sobre todo hay mini programas, utilidades que hacen ese trabajo de mejor manera. Entonces obviamente aquí ya lo dejo a cuestión de ustedes, pero por experiencia propia diría que depende del uso que tú le des, ¿no? Y sobre todo pues también un poquito de la flexibilidad de la empresa o el sitio donde tú te encuentres, porque tú puedes poner perfectamente un Red Hat o un CentOS o un Rocky o un Alma Linux y decir, no, es que esto se utiliza en producción y solamente los sysadmin y los usuarios avanzados y bla 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 bla, y fíjate a lo que te va a esclavizar esa parte, ¿no? Porque si tú lo haces de esa manera que se escucha así bien profesional y así como te lo hacen ver los autodenominados pro, va a requerir que esa persona esté constantemente llevándole el seguimiento, ¿no? Y así sea una tarea la más tonta del mundo y tú tengas al becario o a un supervisor por ahí o una persona más normalita, no lo va a saber gestionar porque va a carecer de ese conocimiento del autodenominado pro, ¿no? Entonces ahí es donde tú tienes que elegir, ¿no? Porque imagínate, si no pasa cualquier cosita y llamen a don experto en todo porque él nada más le sabe mover, ¿no? Entonces y obviamente pues esa persona no creo que te cobre barato, ¿no? Porque se va a poner en su plan de no, yo cobro como pro y yo cobro por lo que sé hacer y demás cuestiones, ¿no? Entonces creo que para mí sería más inteligente tener un Fedora, un sistema que te permita y te dé esa sentida empresarial, pero únicamente cuando sea necesario, y te dé la flexibilidad de poderlo acceder y solucionar de manera simple y que no siempre tengas a un experto en todo ahí, ¿no? Y también ahorras los costos. No quiere decir que también cualquier persona lo haga, pero sí una persona no tan de ese rango, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, tenemos la parte más importante. Si tú te vas por el ámbito profesional y que Rocky, que CentOS y Alma y demás, vas a tener que pagar una suscripción, ¿no? Y vas a tener que estar dependiendo del soporte. Y ese soporte te va a contestar de manera profesional con términos raros, aburridos y demás que no vas a entender, ¿no? ¿Y qué de diferencia hay cuando a lo mejor estás en un Fedora y te vas a la documentación de Fedora, que está libre para absolutamente todos y que aparte hay canales como los del Satiel, ¿no? Que ya prácticamente es el all-in-one de Fedora, ¿no? Y sobre todo en español. Entonces, en términos de soluciones, es más fácil encontrar el problema. Como ya les había comentado en el video anterior, está el Fedora Discussion, donde se abordan muchos de esos temas que perfectamente pueden llevar a Fedora a un aspecto profesional, ¿no? Y obviamente no quiere decir que porque allí diga Workstation te tengas que quedar con la versión Workstation. También en Fedora existe el NetInstall, ¿no? Entonces, si tú quieres que se parezca a un CentOS, a un Red Hat, a un Rocky, lo puede hacer, pero en el fondo y en su alma y en su corazoncito va a ser un Fedora, ¿no? Entonces la misma cantidad de paquetes se comparten. Ahorita
y al menos al momento en el que estoy grabando el video, todavía existe el famoso EPEL o el Extra Package for Enterprise Linux. Entonces puedes acceder a paquetes, no todos, aclaro, de lo que usan los autodenominados pros, y pues no te tienes que mover, ¿no? Y aparte, si tú necesitas una librería, una dependencia, es más fácil que la encuentres para Fedora a que la tengas que descargar de un sitio desactualizado, de dudosa procedencia, para tu Red Hat, ¿no? Entonces, si lo llevamos a cuestión de optimización, mantenimiento y demás, pues depende, yo creo que también de qué tan holgado estés en cuanto a tu bolsillo, ¿no? Y sobre todo también el tamaño de tu empresa, ¿no? Porque si lo puedes sustentar, lo puede pagar, se lo puede permitir, la persona está capacitada para hablar fluidamente inglés y estar interactuando directamente con el soporte, pues ahí no sería dinero perdido, ¿no? Pero si digamos tu empresa está dando sus primeros pinitos por ahí, pues no hay necesidad de matar moscos a cañonazos, ¿no? Entonces hay que usarlo de acuerdo a las cosas. Y yo hasta ahorita, o al menos en mi experiencia, la mucha o poca que he tenido de calidad profesional, pues no he llegado así como que tan a esos extremos, ¿no? Hasta el momento no hay una situación donde yo diga Fedora no me fue suficiente. Todo lo contrario, me facilitó muchísimo las cosas. Y pues bueno, ese tiempo pues es muy importante, porque lejos de que te tengan esclavizado en la empresa, en la oficina, en el cuarto de servidores, pues bueno, lo puedes ocupar en otra cosa, ¿no? Entonces, pues nada más, sería prácticamente todo. Espero que les haya gustado, que les haya quedado claro, que sería lo más importante. Y que la próxima vez que escuchen por ahí a cierto personaje y les diga que es lo mismo, pues bueno, ya les explican por qué no es lo mismo, ¿no? Y bueno, la gente que también, pues bueno, creo que esta parte es un tanto indebatible, porque pues para hablar de Fedora tienes que estar en Fedora, ¿no? Entonces muchas veces yo he notado que esas opiniones vienen de personas que están en otro sistema operativo, ¿no? Es como si yo quisiera hablar de OpenBSD, ¿no? Cuando a lo mejor nada más llego hasta un FreeBSD, ¿no? Entonces, o de un Hyperbola Linux o algo así. O sea, necesito ser usuario de esa distro para hablar de esa distro. Entonces, a veces sí está muy bonito. Todos tenemos derecho a expresarnos, a opinar, a decir y demás. Yo entiendo toda esa parte, pero pues bueno, también existe esto de que lo veas por encimita, y otra cosa que pues hayas crecido con la distro, ¿no? Porque yo luego les pregunto, ¿y qué distro utilizas? Kubuntu, ábrale. Pues ya más o menos sabes hasta dónde llega pues el grado de conocimiento del sistema, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor no está mal, no está mal, lo que me dijo está correcto, sí, pero hay cosas que no contempla. Entonces, para llegar a este tipo de conclusiones, debes de estar en un Fedora, ¿no? O la debiste de haber probado por lo menos 1 o 2 años, porque hay cosas que no se pueden aprender, ¿no? También hay situaciones donde sí tienes que usar las hábiles para hacer funcionar las cosas, y no está tan plano como se ve en los sitios que hay por ahí, ¿no? Y pues bueno, sería prácticamente todo. Ojito allí, ¿no? También ahora sí que tomen las cosas también de quien viene, no del tipo de usuario. Y pues bueno, por ejemplo, si yo quisiera preguntar acerca de Kubuntu o de Arch Linux, ¿no? Pues le preguntaría, por ejemplo, a Carlita Project, ¿no? Que por cierto, saludines por si anda por ahí también. Pues bueno, porque ella es usuaria de esa distro, ¿no? Entonces,
sería pues prácticamente todo. Sería, pues sí, un poquito más hay que decir. Y pues bueno, si quieren una segunda parte, que lo dudo, porque muy probablemente para este punto ya cerraron el video, pero si quieren ver esta parte ya un tanto aplicada, que ya no sea tan teórico, podemos ver la comparación de un lado DNF, de un lado Yum, ¿no? Y también pues nos instalamos por ahí un Fedora del pasado, del Linux de la edad de piedra, para los que no son dinosaurios y que entiendan que realmente estas cosas se gestionan muy diferentes, ¿no? Entonces, como me pidieron cosas técnicas, pues ya se los tengo que mostrar a fuerzas así, porque luego dicen que me lo estoy inventando. Entonces, sería prácticamente todo. Muchas gracias a los miembros del canal, ya que mes con mes se la rifan. Recuerden que se pueden unir desde menos de $1. Si me quieren regalar algo, unas miquitas, ¿no? Para el Yugis, pues ahí está la wishlist. Se los agradecería muchísimo. Si quieren donar más directamente, paypal.me/atiel. Y sería prácticamente todo, porque ya me dio hambre. Ahora sí, vámonos. Bye.